buenos días, les saluda Margarita Oropez. En entrevista a Venevisión vamos a conversar con Antonio Ecarri, candidato a diputado ante la Asamblea Nacional, lista nacional por el partido Alianza del Lápiz. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Un honor siempre conversar contigo, Margarita. Otra vez candidato, pero en esta oportunidad al Parlamento. ¿Alianza del Lápiz lleva aspirantes en todo el país? En todo el país, Margarita. Déjame decirte que esta vez mi candidatura es una petición que me hizo el Lápiz, porque mi aspiración es ser presidente de Venezuela. Y eso yo no escondo mis aspiraciones. Yo quiero que Venezuela se transforme en el país de la educación. Y hoy por hoy estamos atravesando una de las crisis más graves que ha tenido Venezuela en toda su historia. Y yo creo que nuestra presencia y la presencia en el Parlamento venezolano es clave para debatir el cambio, para fijar las reglas para el cambio. ¿Y es un camino para llegar a la presidencia de la República? Es un camino para llegar a la presidencia, porque es que la solución para poder llegar a la presidencia no es solamente obtener votos, es que es obtener votos, que ya es bastante difícil, y más difícil todavía, Margarita, es gobernar este país después de 25 años. Entonces esto hay que hacerlo de manera diferente, con actores diferentes, porque estamos viviendo lo mismo permanentemente. Esto es como el mito ese de Sísifo, tú recuerdas de la mitología griega, que siempre pasaba lo mismo. Entonces estamos atrapados en un ciclo que esto nuevamente parece el 2005, que otra vez parece el 2020. El 2005 le entregaron todos los poderes a Chávez con la abstención. Resulta ser que ahora entonces no votamos. Entonces le vamos a entregar el país. Eso iba a decir, hay un sector mayoritario de la oposición que está llamando a la abstención. Manifiestan que votar es inútil. ¿Qué le responde a ese sector? Que no está participando en las elecciones, por supuesto. Es un gravísimo error. Eso es, como diría aquel personaje histórico, un autosuicidio. O nuevamente ahora están cometiendo el error de llamar a la abstención, dejar a la gente desarticulada y, lo peor de todo, Margarita, desesperanzada. O sea, mira, yo recurro al Papa León XIV, la esperanza, y al Papa Francisco. Es la esperanza no defrauda. Y la esperanza es esa pasión por hacer posible las cosas. No podemos desmayar. El eslogan del gobierno es de campaña electoral, gente que resuelve. ¿Cuál es el eslogan de ustedes? Educación. Los valientes de la esperanza. Esas son las leyes que van a impulsar de llegar a la Asamblea Nacional. Primero déjame explicarte. La primera ley, el grave problema que tiene Venezuela, el más grave de todos, es la educación. Porque si tú tienes, fíjate, yo ayer estaba en Tinaquillo. Tinaquillo es una tierra muy querida por mí, porque además pasé parte de mi niñez allí. Y te puedo decir lo siguiente: están sobre una tierra fértil. Están, además, en el subsuelo hay unos minerales espectaculares. Y resulta ser que están los cinturones de miseria más graves del país, están allí también. Ahora, ¿por qué está ocurriendo que en un suelo tan rico y en un subsuelo tan rico, lleno de minerales, hasta de tierras raras, esas que están buscando en Ucrania, están ahí en Tinaquillo? Ahora, ¿por qué la gente es pobre? Bueno, por la educación. Porque cuando tú no te educas, tú pierdes discernimiento, que es otra palabra que te regalo hoy y que le regalo a los entrevistados, a la gente que nos está viendo. Educación, discernimiento y esperanza. El que no se educa no tiene discernimiento. El discernimiento es mucho más que pensar, es que das herramientas para la vida, y para eso entonces ahí te viene la esperanza, ese don divino llamado la esperanza, que es tener pasión por lo que puede ser posible. Eso es maravilloso. Pero ¿cuáles son las leyes en concreto? ¿Qué voy a hacer yo para la Asamblea Nacional? Primero, declarar la emergencia educativa de Venezuela. El 92% de los niños venezolanos no comprenden lo que leen. Eso es un problema de Estado, Margarita, eso es un problema tuyo, eso es un problema mío, es problema de todos los venezolanos en este momento. Tenemos un problema de seguridad de Estado grave, que es que los niños venezolanos no comprenden lo que leen. Eso es gravísimo. Y hablando de seguridad de Estado, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, denunció un supuesto sabotaje de las elecciones del próximo domingo 25 de mayo. Hay 38 detenidos. De hecho, el gobierno suspendió los vuelos desde Colombia a Venezuela. ¿Cómo califica lo que está ocurriendo? Muy grave, muy grave. Mira, estas son cosas que deberían además tener una carga de credibilidad importante y cuidarnos todos. Porque cuando la gente se desespera y se pierde el voto, y la gente pierde el voto como el instrumento de cambio, entonces llega la violencia. Eso es lo que nosotros
nosotros no nos gusta. En el lápiz no creemos en eso. Por eso yo insisto en la vía del voto. La vía del voto es la vía de la paz, la vía del acuerdo, que hay que insistir, que es el camino más difícil, Margarita, sí, es el camino más difícil, pero no es el camino del ya para allá, porque ya para allá tenemos 25 años de esta clase opositora que también ha perdido todas las veces. Mira, el gobierno no solamente está ahí porque quiere estarlo, sin duda alguna ellos han cometido cualquier cantidad de desastres, pero la oposición también. Entonces nosotros no podemos seguir con los mismos haciendo lo mismo, porque vamos a estar condenados a que este país rico, millonario, con oportunidades de todas clases, con una posición en la geografía mundial espectacular, frente al centro del comercio mundial, y nosotros pobres, Margarita. ¿Qué es lo que nos falta? Educación. Llegar a la Asamblea una emergencia educativa. Yo quiero promover la ley de dignificación del magisterio de manera inmediata. Y me dice, sí, Antonio, pero también tenemos problemas de salud. Sí, muy graves hay problemas de salud. Pero es que el problema es que no va a haber médicos si no hay maestros. Es que no va a haber ingenieros si no hay maestros. Es que no va a haber policías si no hay maestros. No va a haber ni siquiera inteligencia militar si no hay maestros. Es decir, necesitamos poner ya, duplicar el sueldo de los maestros apenas lleguemos, y no te olvides que esta va a ser la primera vez que el lápiz va a estar presente en la Asamblea Nacional, porque nunca hemos estado presentes. Pero tenemos 20 años en lo mismo. Estamos nosotros luchando permanentemente por la educación sin tener cargo público. Pues yo no tengo cargo público desde el 2010. Pero nosotros tenemos que insistir en que la vía es la educación para transformar al país y para unirlo, que es lo más importante. La Corte Internacional de Justicia ratifica medidas cautelares. Venezuela debe abstenerse de realizar las elecciones en el territorio de la Guayana Esequiba el próximo domingo. ¿Qué opinión le merece esta decisión? Bueno, primero déjame hablarte con mucha responsabilidad para no responderte con un chiste, porque sería falta de seriedad de mi parte. Pero déjame decirte que la Corte Internacional de Justicia no es competente para conocer los asuntos limítrofes de Venezuela. El Esequibo es de Venezuela, nosotros tenemos que ejercer soberanía sobre el Esequibo, y eso lo dijimos nosotros desde el año 11 estoy yo con el tema del Esequibo, y ahora porque lo agarró el gobierno, entonces no me voy a poner yo en contra, esto es una cosa insólita. Hay cosas que se llaman los altos intereses de una nación, y tú sabes cuáles son esos dos altos intereses de una nación para mí. Uno, la preservación del territorio. Todos los venezolanos, independientemente de lo que usted sea, rojo, amarillo, verde, abstencionista, no le guste, lo que sea, usted tiene la obligación de defender su territorio. Eso es lo primero. Y lo segundo es la dignidad del pueblo venezolano. La dignidad, Margarita, la dignidad es que los niños aprendan a leer y aprendan a escribir, que haya un sistema de salud adecuado, que los abuelos puedan tener sus pensiones y jubilaciones. Y además de esto, nosotros tenemos que levantar las sanciones, Margarita. Hablando de sanciones, precisamente, y estas son unas declaraciones del gobierno de la vicepresidenta, el petróleo de Venezuela podría venderse hasta con 50% de descuento por las sanciones. Bueno, pero es que eso es otro tiro al pie. Pero si hubiese sido por las sanciones, los Castro no estarían todavía mandando a Cuba, y Díaz-Canel tampoco. ¿Funcionó? No, no funciona. Lo que hacen es poner más oscuro al gobierno, más oscura a la administración pública, y es un desastre. ¿Qué voy a hacer como diputado? Bueno, ser embajador para ir a Washington. Yo voy a ir a Washington, Margarita. Y voy a ir a Washington precisamente para abogar, para levantar con el presidente Trump, con el que haya que, bueno, no es que mi simpatía, la verdad, porque lo que está haciendo con los venezolanos en los Estados Unidos es una aberración. Pero si tengo que ir a hablar con el Departamento de Estado y con el propio Marco Rubio, no me va a importar con quién tenga yo que hablar, porque hay que levantar las sanciones. Pero eso sí, pero tenemos que estar en el Parlamento para promover una serie de leyes que hagan transparente el gobierno. Es decir, no es que te vamos a levantar las sanciones para que siga engrosando el dinero y siga ingresando el dinero en la olla negra de este gobierno. Por cierto, que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a eliminar el TPS que protegía a los venezolanos. Bueno, eso es una aberración. Yo te voy a decir una cosa, lo que está pasando en los Estados Unidos es una cosa aberrante contra los venezolanos. Y que hayan políticos venezolanos que apoyen la persecución contra venezolanos es insólito. Mira, hay un instituto muy importante, es el Instituto Cato, que precisamente de la izquierda no es, porque es un instituto de los liberales en Washington, que acaba de decir que de los deportados, la inmensa mayoría no tiene problemas delictivos de ninguna naturaleza.
eran trabajadores comunes y corrientes. Está pasando con los venezolanos prácticamente lo que pasaba con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué es eso? Y nosotros no vamos a quedar callados. Eso es un tema que nos tiene que unir a todos. El Estado venezolano, ¿cómo es posible que hayan venezolanos desaparecidos forzosamente en El Salvador? Están secuestrados los venezolanos que están en El Salvador. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy firmes en la defensa de Venezuela, muy nacionalistas en la defensa de esos altos intereses del país, para también exigirle al gobierno las cosas que tiene que cumplir. Se nos acabó el tiempo. Faltando pocas horas para las elecciones regionales y diputados a la Asamblea Nacional el próximo domingo. ¿Cuál es el mensaje de Antonio Eckarri al país? El gran problema de Venezuela es la educación. Pero la gran solución de Venezuela también está en la educación. Si tú quieres que hayan cambios reales en Venezuela, tienes la tarjeta del lápiz de la educación. Estamos apoyando a los mejores candidatos a gobernadores, incluso a los gobernadores de oposición que están en reelección. Si tú estás en el Zulia, estás en Cogede, estás en Miranda, estás en Caracas, estás en Carabobo, igualito, en cualquier estado del país, a lo largo y ancho de Venezuela, usted abre el tarjetón. Si quieres apoyar a la educación y a este esfuerzo que estamos haciendo, por recuperar la dignidad del maestro venezolano y por llevar a Venezuela al desarrollo, en el centro de la pantalla vas a encontrar la tarjeta y yo no podía dejar de traerlo. O sea, está haciendo propaganda. Chaquiti. El lápiz de la educación, que te lo dejo aquí como un símbolo de cariño y de afecto y de respeto. Siempre hace mucha falta un lápiz. Siempre hace falta el lápiz. Muchísimas gracias por estar aquí en Entrevista Venevisión. Nos acompañó en Entrevista Venevisión Antonio Eckarri, candidato a diputado lista nacional por Alianza del Lápiz. A ustedes, amigos, continúen con más de Noticias Venevisión.